Y a partir de ese problema uno estructura unas operaciones básicas y los expresa en, en esos términos. Tienen unos productos con matrices, saca unos logaritmos, hace transformaciones inversas y ya llega uno, digamos, al problema de interés. Entonces hay problemas de interés que son muy útiles, por ejemplo, las regresiones tipo logístico, la regresión eh, logística multinomial, pero hay otras cosas, digamos, pruebas de hipótesis que se pueden desarrollar vía GSK, pero que ya han sido desarrolladas con sudor y lágrimas por investigadores en, en tesis doctorales o en cosas de esas, y uno se pregunta siempre, pues, ¿por qué tanto sufrimiento cuando yo tengo una metodología que me resuelve los problemas más o menos bien de una manera fácil? Pues una respuesta es porque cuando usted es estudiante, en especial los estudiantes doctorales, necesitan tener problemas que los hagan sufrir, ¿cierto? Demostraciones que les tomen tiempo, porque los tutores o los asesores siempre están esperando ese tipo de cosas. Muchas veces es porque hay un desconocimiento de la metodología, ¿cierto? Cuando no se conocen ciertas metodologías, yo me puedo ir por caminos muy largos y llegar a soluciones muy complejas cuando existen herramientas más simples. Bueno, que a mí, por ejemplo, me sorprende que mucha gente que maneja tablas de contingencia no maneje la metodología GSK. Y se da uno cuenta de eso es en la escasez de, de funciones en R para aplicar esta metodología. Bueno, entonces recuerden que nosotros tenemos un parámetro que se define a partir de una tabla de contingencia que tiene una estructura muy particular en GSK, que es un producto multinomial, ¿cierto? Entonces, nosotros llamamos este beta, podemos llamar teta, el parámetro de interés. Entonces, la estadística bayesiana lo que hace es montar distribuciones a priori sobre ese parámetro o ese vector de parámetros de interés. Ese es un cuento largo que en los cursos de bayesiana se discute, ¿cierto? Donde la selección de la distribución a priori para montársela al parámetro de interés a veces no es fácil, no es intuitiva, y cuando uno pretende trabajar con ciertas distribuciones, uno con ciertas decisiones a priori uno tiende a irse por lo estándar, ¿cierto? Las decisiones estándares como la normal, como las gamas, son las más populares, pero en la práctica uno no está limitado a eso y es de alguna manera un, una pérdida de oportunidad, porque nosotros podemos explorar un problema de la mejor manera posible, ¿cierto? No todo es normal, no todo es gama. Entonces, cuando uno limita las soluciones a distribuciones muy conocidas, de pronto está mirando el problema en forma muy limitada. Y ahí es donde uno dice, bueno, estas metodologías son, son poderosas, pero son difíciles de aplicar. Entonces, por ejemplo, en el modelo logístico, nosotros tenemos como objetivo determinar unos betas. Los betas están asociados con las variables explicativas, ¿cierto? Y entonces uno dice, voy a montar una a priori sobre beta. Y esas a priori sobre beta se pueden montar de distintas formas. Una forma es si yo tengo que alguien hizo
o resolvió en otro contexto un problema casi igual al que yo estoy resolviendo ahora, por ejemplo, eh, con el problema de la menarquia, por ejemplo, que se ha estudiado prácticamente en todos los países del mundo y se ha estudiado no solamente en los países, sino en regiones y y en razas específicas, ¿cierto? Se- es un problema en el cual levantar un a priori sobre los parámetros es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha información disponible. Hay otros problemas en los cuales yo puedo no tener una claridad sobre cómo levantar esa información sobre beta, ¿sí? Entonces tengo que emplear lo que llaman métodos indirectos. Los métodos indirectos nos permiten irnos por un camino un poquito más largo, pero más claro e intuitivo, ¿cierto? Entonces, el camino más claro e intuitivo aquí es sobre el esquema o la función de probabilidad conjunta de la tabla original. Ah, ¿cómo así? Sí, ahí hay una facilidad que es a veces desaprovechada por muchos investigadores. Entonces, como por ejemplo este parámetro beta es difícil, ¿sí? Entonces, muchos investigadores lo que hacen es irse con a priori no informativas y pierden la oportunidad de incluir información que no provenga de muestras. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas grandes de la estadística bayesiana, como ya lo decimos nosotros los cursos de bayesiana, es que permite la incorporación de información no muestral. Una información no muestral es una información de expertos, pero otra información no muestral es una información que aparece publicada, por ejemplo, en revistas técnicas mm, y que uno puede aprovechar para construir esas a priori. Sin embargo, los textos de Bayesiana, no me canso de repetirlo, lo digo muchas veces, sobre todo en el curso Bayesiana, tienden a ser muy parcos en la construcción de metodologías para el levantamiento de a priori informativas. Entonces, si ustedes miran los libros de estadística bayesiana, tienden a ser muy facilistas. Dicen, no, entonces yo asumo una a priori normal, o yo asumo una a priori gamma con parámetros alfa y beta. Bueno, y yo como me invento los parámetros alfa y beta. O sea, ¿de dónde los saco? ¿Eso viene por allá al estilo del gol de Maradona o qué? ¿Cierto? Esperar la mano divina para que nos dé los parámetros, pues cosa que no pasa. Entonces hay que desarrollar metodologías que realmente son muy cuestionadas, son difíciles de aplicar y que en su validación tienen eh, muchas dificultades. Entonces hay gente, sobre todo del área de matemáticas, que propone algoritmos para levantar a priori, que uno dice, sí, es teóricamente correcto, pero no es práctico. ¿Cierto? En especial cuando yo tengo que elicitar o tengo que definir mis a priori a partir de información de expertos. Bueno, esto pues es trabajo de los cursos de Bayesiana. Aquí nosotros simplemente vamos a ir con la aplicación en GSK. Entonces nosotros tenemos, recuerden la representación de la población en GSK, es un producto de multinomiales, ¿cierto? Esquema producto multinomial. Entonces cada población se distribuye como una multinomial y hay condiciones en cada población, ¿cierto? El número de categorías debe ser exactamente igual en todas las poblaciones. Las clases dentro de cada población deben ser comparables con las otras poblaciones y deben estar ubicadas en el mismo lugar, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo tener un problema donde
le pregunte a los hinchas de Medellín, que viven aquí en Medellín, de qué equipo son hinchas. Entonces poner primero a Medellín, después poner a Nacional, después poner a Envigado, Itagüí, y así. Y voy a hacer el mismo estudio en Bogotá y pongo de primero a Santa Fe, después pongo de primero a Millonarios, de segundo a Millonarios, después pongo de tercero a La Equidad y cosas de esas, y junto las dos multinomiales y no son comparables porque a pesar de que tratan el mismo problema y las categorías pueden ser las mismas, estar ubicadas en distintos lugares, ¿cierto? Entonces, estos errores que uno los menciona en clase y que no, pues a quién se le va a ocurrir hacer eso. Cuando uno ve gente levantar bases de datos, estas cosas aparecen con mucha frecuencia, desafortunadamente, ¿cierto? Pasa también que cuando uno tiene estudios que vienen de distintas procedencias, en los estudios, a pesar de que se trabaje sobre el mismo problema, las categorías no están definidas de la misma forma, a pesar de que hacen referencia a lo mismo, ¿cierto? Entonces esos son problemas que uno tiene que ser cuidadoso cuando los desarrolla. Entonces, un supuesto importante aquí es que el, la distribución producto multinomial tiene para cada distribución multinomial la misma definición sobre las clases y las clases significan lo mismo para cada población multinomial. Eso es importante porque, por ejemplo, en estudios en psicología o en psiquiatría, las, las respuestas, por ejemplo, a pruebas eh, psicológicas, a veces, a pesar de que dan idea de que es lo mismo, no siempre es lo mismo. ¿Sí? Y si ustedes quieren ver un problema donde eso pasa con mucha frecuencia, son las escalas tipo Likert. Por ejemplo, cuando un sujeto dice me gusta, puede no estar representando lo mismo que otro sujeto que responde exactamente en la misma categoría. Entonces yo tengo, por ejemplo, dos poblaciones, una de hombres y una de mujeres, y los dos responden al mismo cuestionario y los dos tienen las mismas categorías, sin embargo, la fuerza para las mujeres puede ser distinto a la fuerza de ciertas categorías o ciertas expresiones que los hombres. Entonces, cuando uno entra en eso, está uno metido como en otro mundo. Bueno, entonces, dejando aparte de eso que es muy complicado, nosotros vamos con la parte fácil, ¿cierto? Entonces, lo primero que definimos, la distribución multinomial tiene una distribución conjugada natural, que es la distribución Dirichlet, ¿sí? Entonces, la distribución Dirichlet es una distribución que es muy útil para muchos problemas, que se utiliza, por ejemplo, permanentemente para datos de tipo composicional, ¿sí? Entonces yo pienso que todos ustedes saben que es un dato composicional. Bueno, no hay sino tres estudiantes. ¿Saben o no saben? Pues ya se me están durmiendo ahí. Ah, sí están ahí. Voy a mirar aquí si ustedes están ahí o salieron. Bueno, veo como dos estudiantes y nadie responde. ¿Sí saben que son datos composicionales o no? De esto hay libros de estadística sobre datos composicionales y son datos que tienen mucha importancia en muchas áreas, pero porque son los datos naturales. Si están ahí o estoy hablando solo aquí y ustedes están ahí Sí, durmiendo, profe, estamos acá. Aquí estamos. pues yo a ver, me siento
hablando en el vacío. Eh, entonces, bueno, de pronto me pasa a mí como cuando me llaman a mí de esos bancos a ofrecer productos que esos empleados son absolutamente impotables y entonces uno a veces pone uno el teléfono a un lado y los deja que sigan hablando solos hasta que se den cuenta que están hablando solos. Bueno, entonces, por ejemplo, piensen en esta situación, que alguien está analizando el agua del río Medellín en distintos puntos del recorrido del río, ¿cierto? Y entonces está estudiando la composición del agua, pues los elementos que tiene el agua del río Medellín. Obviamente el agua pura en su más extrema pureza es eh, un elemento compuesto de hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Pero el agua, no sé si ustedes saben que uno no puede tomar agua absolutamente pura. El agua absolutamente pura es dañina. El agua absolutamente pura lo que hace es que a ustedes lo descalcifica. El agua pura tiende a arrastrar los elementos del cuerpo. Las aguas en todas partes del mundo tienen muchos compuestos, tienen materia, tienen minerales, ¿cierto? Tienen también elementos vivos que pueden ser muy peligrosos, ¿cierto? Una bacteria, por ejemplo, que tenga el agua y que uno la tome puede ser benéfica para en ciertas circunstancias, u otra bacteria puede ser absolutamente mala, una disentería o cosas de esas. Eh, entonces, ¿qué hacen los químicos? Ellos se van para el río y toman muestras. Entonces, el tipo mete una probeta en el río y saca agua. Ah, que este sacó 50 milímetros cúbicos de agua, que este sacó, bueno, mililitros, que este sacó 1000 mililitros de agua. Entonces, ¿quién tiene más información? ¿El que sacó 50 mililitros o el que sacó 1000 mililitros? Pues ese tenía una probeta más grande, ese tenía una probeta chiquita. De mis clases de química de bachillerato no me acuerdo el nombre de probeta, por eso lo busco, pero eso no me acuerdo nada más. Eh, Hay tubo de ensayos. Esas son cosas que le quedan a uno después de haber sufrido un curso de química aburrido. Entonces, ¿quién tiene más información? ¿El que tiene el litro de agua o el que tiene los 50 mililitros? Profe, dependiendo pues de la pureza del agua. No, los dos tienen la misma cantidad de información, ¿cierto? Con los dos, pues a no ser que los instrumentos no permitan trabajar con una cantidad muy pequeña de agua, o sea, cuando usted van a hacer un estudio de sangre, a usted no le sacan 2 litros de sangre, le sacan un poquitico y con ese poquitico los bioquímicos asumen que la sangre en su cuerpo, en su organismo, se distribuye más o menos de la misma forma, ¿cierto? Que no hay diferencias, por ejemplo, en ciertas regiones del cuerpo donde la sangre sea completamente distinta, aunque sí es, pues digamos, cuando la sangre pasa por ciertos órganos, esa sangre sale con una composición un poquito distinta, ¿cierto? Pero piense cuando pasa por los riñones. Cuando la sangre pasa por los riñones hay un proceso de purificación y entonces la sangre que entra tiene unas características un poco diferentes a la sangre que sale del riñón. Eh, pero digamos en el río, si alguien coge una muestra pequeña y alguien coge una muestra grande, las dos personas tienen la misma cantidad de información, porque a ellos les interesa, por ejemplo, decir, bueno, el 50% del agua del río Medellín contiene, está compuesta de materia orgánica, o el 30% o el 10%. Entonces ellos dan los resultados sumando esos porcentajes. Y la muestra completa
le suma al 100%. Entonces, esos son datos composicionales. Cuando las variables del sujeto suman a un 100%. Entonces, por ejemplo, cuando a usted le muestran en biología la composición del cuerpo humano, le dicen, no, el cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua, de un 20% de tal cosa, de un 10% de tal otra cosa, un 10%, un 15% de tal otra cosa. Entonces a uno le están hablando de un dato composicional, ¿cierto? Por ejemplo, una torta que haga su mamá en la casa está compuesta en un 20% de harina, en un 15% de huevos, en un 20% de azúcar, en un porcentaje tal de leche, en un porcentaje tal de pasas, en un porcentaje tal de, bueno. Y entonces, ese es un dato composicional. Una señora puede hacer 5 libras de torta y la otra persona puede hacer 1 libra de torta y composicionalmente los datos pueden ser iguales, ¿sí? Bueno, entonces esta distribución se utiliza para eso porque la Dirichlet está compuesta o su elemento base es un vector compuesto de K componentes y esos K componentes suman 1. Si hay una restricción lineal, esos K componentes suman 1 y además son positivos. Son positivos. Entonces, en algunos problemas es posible uno tener elementos que estén muy cercanos a cero, trazas de elementos, y entonces algunos elementos se les permite que sean ceros, pero se sabe que el valor es demasiado pequeñito. Bueno, entonces hay gente que no le gusta trabajar con estos datos composicionales directamente y ellos prefieren hacer transformaciones. Entonces nosotros estamos aquí trabajando en RK, pero ellos hacen transformaciones para trabajar en RK-1, ¿cierto? Y desarrollan las metodologías para eso. Transformaciones de estilo logit, ¿cierto? Que serían log de x1 sobre x2. Entonces, esta distribución se utiliza mucho, por ejemplo, en química. Problemas de química es típico el uso de esta distribución. Esta distribución también se conoce como una beta multivariable, ¿cierto? Esta es la beta multivariable. Entonces tenemos aquí la función densidad de probabilidad de esa beta, tenemos los x elevados cada uno a un exponente particular que involucra un parámetro. Entonces esta función de densidad tiene k parámetros, alfa sub 1 hasta alfa sub k. Y ese alfa sub 1 hasta alfa sub k nos da cuenta de los valores que pueden tomar las x, ¿sí? El valor esperado de eso es muy parecido a la media y a la varianza. La media es parecida a la media de la beta y la varianza también es parecida a la varianza de la beta. Pero aquí nos aparece un término, por ejemplo, adicional que es la covarianza. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me fui? ¿Qué pasó con mi clase? Un momentico que mi clase se desapareció completamente. Me esperan un momentico que algo pasó. Yo ayer copié la clase en este computador y no me aparece la clase completa. Voy a ver si la recupero de la memoria que tengo aquí. Qué pena con ustedes. Algo muy extraño me pasó. Profe, y si le hace los triangulitos que no son dobles, ¿No son qué? los que no son dobles, los que es uno solito, Los triangulitos, ¿cuáles triangulitos? los que estás Estos. ahorita por el de Ah, abajo, aquí, este. sí. Ah, qué pena. Claro, yo estaba
estaba yéndome para el final de la hoja. Muchas gracias. Aquí estoy, me elevo hablando tonterías de esta distribución y entonces aquí voy. Sí, no, tiene razón, porque me fui para la última hoja. Bueno, entonces tenemos las características de la distribución Dirichlet. Esta es una de las distribuciones que se ve en análisis multivariable y que en muchas circunstancias tiene aplicaciones importantes, ¿cierto? Sobre lo que les contaba, hay libros completos dedicados a esta distribución. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una distribución multinomial, ¿cuál es la diferencia entre la distribución multinomial y la distribución Dirichlet? A ver si se les ocurre. Creo que el primero que se me ocurre es que no se impone una restricción sobre los parámetros, lineal. Bueno, Y, si uno tiene un tamaño muestral n, impone o restringe que la multinomial tenga suma n y los pis de la multinomial tienen que sumar 1, exacto. ¿cierto? Bueno, Ajá. Y los dos, luego, bueno, y los- no sé si de pronto también estaba hablando de que en la multinomial aparece realmente una combinatoria y acá aparece es la función gamma. no, también es que la combinatoria es una gama, una función gama, o sea, los n factoriales son gamas. ¿Alguien se acuerda de n factorial qué es en términos de la función gamma? Es gamma de n-1, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, es una función importante que tiene mucho desarrollo teórico. La función gamma es una de las funciones más utilizadas en ciencias de la computación y esta tiene 100.000 algoritmos para, bueno, 100.000, no, pero sí tiene muchos algoritmos para hacer los cálculos de la función gamma. Bueno, que esta función, cuando yo la considero así, también la llaman a veces función beta general. Esta es una función que también le ponen otro nombre bonito, puesto de nombres es lo normal entre los matemáticos. Entonces aquí nos aparece un resultado muy importante. Recuerden, la multinomial sirve para conteos, ¿cierto? Para conteo. Yo tengo un tamaño muestral fijo y yo simplemente miro cuántas observaciones caen en las K celdas. Por ejemplo, con un dado. ¿Cuántas celdas tiene un dado? Tiene voy a lanzar un dado. Tiene 6 posibles resultados, ¿cierto? Entonces yo tendría una multinomial con 6 celdas. Entonces digo, voy a lanzar este dado 20 veces. Entonces de esas 20 veces, ¿cuántos me van a salir? 1, ¿cuántos me van a salir? 2, ¿cuántos me van a salir? 3, ¿cuántos me van a salir? 6. Entonces esa es la distribución multinomial. Mientras que la Dirichlet hace referencia es a proporciones, ¿cierto? Entonces a la composición, realmente. Pero en estadística bayesiana, uno tiene una distribución que es la a priori, que uno la tiene que escoger y uno la escoge de tal manera que sea fácil de utilizar. Entonces, las más fáciles de utilizar son las que pertenecen a unas familias que se llaman las familias conjugadas. Entonces, si yo tengo que mi esquema de muestreo, o sea, yo observo los datos de una multinomial y yo escojo como a priori una Dirichlet, entonces mi a posteriori va a ser otra Dirichlet. Pero los parámetros de la posteriori se modifican. Yo simplemente sumo el alfa y sumo el número de observaciones en, en la celda correspondiente. Y eso me da el vector de parámetros revisados. Y todo el trabajo inferencial que se hace entonces ahora se hace utilizando resultados de este estilo. Bueno, entonces nosotros tenemos, recuerden, un producto de S multinomiales.
S multinomiales. Cada multinomial va a tener distribución a priori. La distribución a priori va a representar el conocimiento previo que tienen los expertos sobre las posibles proporciones en cada estrato. Pues esto lo dice uno así muy fácil, pero en la realidad no es tan obvio ni tan fácil eh, determinar cuál es a priori. Bueno, entonces, como yo tengo S multinomiales que se construyen de forma independiente, o sea, que se construyen a partir de muestras independientes. De cada estrato se saca una muestra que es independiente de los otros estratos, entonces yo simplemente voy a trabajar con productos de distribuciones. Entonces voy a tener el producto de S distribuciones Dirichlet. Voy a tener el producto de S distribuciones multinomiales. Entonces, yo voy a tener un problema que se llama en algunas ocasiones hiperparametrizado cuando tengo demasiados estratos, porque voy a resultar con muchos alfas metidos por ahí. Bueno, como esta fórmula es tan complicada, entonces aquí en la estadística bayesiana usualmente se requiere simulación. O sea, son técnicas computacionales que se consideran que técnicas, voy a poner una palabra que no la recomiendo que la utilicen en otras partes, técnicas sucias. Sucias en el sentido de que a los matemáticos no les gustan las soluciones encontradas vía simulación. Al matemático le gusta la solución hallada en forma demostrativa, ¿cierto? Hallada en forma demostrativa. Es como cuando usted ve probabilidad y en probabilidad le enseñan el teorema central del límite y a usted le dicen, no, entonces vamos a hacer una simulación para ver cómo funciona el teorema central del límite. Entonces saquemos muestras simuladas de tamaño 20 y a cada muestra le calculamos la media y hacemos un histograma de la media. Mire que eso se parece a la normal. Entonces la gente dice, sí, se parece a la normal. Entonces los profes a veces en forma de chiste dicen, entonces ya tenemos probado el teorema central del límite, lo cual no es cierto, ¿cierto? Recuerden que las demostraciones del teorema central del límite hay muchas, unas más complejas que otras. Usualmente eh, se hacen vía transformaciones eh, de Laplace y se hacen expansiones de Taylor y ahí quedan las, las herramientas básicas para demostrar el teorema central del límite. Pero esa es la que le gusta al matemático. Demostrar o mostrar algo vía simulación no es muy atractivo para el que es matemático. Entonces, por eso muchos matemáticos, cuando uno le dice, no, es que yo encontré esto vía simulación, entonces ellos dicen, no, es que eso es una prueba sucia. Mm, pero digamos, si usted está trabajando en problemas reales, y uno necesita dar una solución rápida, usted no puede pensar en una demostración analítica, ¿cierto? Una demostración analítica que en muchas ocasiones es imposible de obtener. Entonces, necesariamente se trabaja con simulación. Bueno, ¿en qué área se trabaja mucho con simulación estadística? En investigación de operaciones, por ejemplo, es el área típica donde la simulación es la herramienta para resolver problemas. Los que hayan visto investigación de operaciones saben la complejidad de problemas. Por ejemplo, yo necesito determinar el número óptimo de cajeros en un banco. Entonces, eso es un problema que conoce como problema de colas. Y y encontrar ese número óptimo usualmente se hace vía simulación. Bueno, entonces nosotros en Bayesiana también hacemos las cosas vía simulación la mayor parte del tiempo. Una ventaja de la aproximación con simulación es que no requiere tamaños muestrales grandes. Esta estadística bayesiana
en muchos contextos la llaman estadística exacta, en el sentido de que permite dar soluciones exactas a problemas bayesianos. Entonces lo que hacen los estadísticos clásicos es coger esas soluciones bayesianas y decir, no, es que esta es la solución exacta. Mm, muchas soluciones bayesianas, cuando se hacen con mucho cuidado, producen mejores resultados que los resultados de la estadística clásica. Sí, por ejemplo, para intervalos de confianza de una proporción. Los intervalos bayesianos usualmente compiten con los mejores intervalos clásicos. Que recuerden que al comienzo del curso los vimos varias fórmulas para intervalos de confianza de la proporción. Y dijimos que hay una fórmula que produce los mejores intervalos, que es el intervalo de Klopper, ¿cierto? Son intervalos basados en la distribución F. Pero cuando uno mira las demostraciones, uno dice, esto tiene un sabor bayesiano, porque la F y la beta están relacionadas directamente. Entonces ahí los clásicos desarrollan metodologías que son muy buenas, pero que realmente son de carácter bayesiano. Bueno, aquí hay una frase que dice, permite elicitar información en forma relativamente fácil. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es cogemos estrato por estrato y determinamos cuáles pueden ser los valores de las probabilidades en cada una de las celdas en cada estrato. Bueno, los temas de licitación son bastante complejos y nosotros aquí vamos a dejarle a los bayesianos que hagan eso. No vamos a ver técnicas de licitación porque por un lado no es el objetivo de este curso y por otro lado nos llevaría varias clases de desarrollar métodos de licitación. Pero entonces, en licitación es la forma de levantar las distribuciones a priori. Entonces nosotros aquí vamos básicamente a trabajar con distribuciones a priori no informativas. Distribuciones a priori no informativas, o sea, distribuciones a priori que son de tipo auxiliar, que no contienen información externa sobre los parámetros que uno está tratando de estudiar. Aquí, inicialmente, los parámetros que tratamos de estudiar son las proporciones. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener un a priori, simplemente que va a ser un producto de unas Dirichlet. Cada Dirichlet tiene sus propios parámetros. Pero si nosotros escogemos una a priori no informativa, entonces podemos escoger todos los alfa iguales a 1, que es una distribución a priori muy famosa que llama la distribución a priori de Laplace, ¿cierto? Y nosotros entonces vamos a hacer cosas tan raras como generar vectores aleatorios de la Dirichlet. Y entonces el paso que nosotros tenemos en la metodología GSK, que es la determinación del pi-gorro. Recuerden que en GSK inicialmente nosotros tenemos un vector largo donde metemos las n's, después de meter las n's calculamos un vector largo donde tenemos las pi-gorros. Nosotros ya no tenemos que calcular esos pi-gorros directamente porque los pi-gorros van a salir de la Dirichlet. ¿Cómo? Nosotros ya no nos metemos con los pi-gorros iniciales, sino que nos metemos con los parámetros de la Dirichlet. Entonces todo lo hacemos con la Dirichlet. Entonces nosotros vamos a sacar muestras de distintas Dirichlet.
Vamos a sacar muestras de cada una de estas R o S Dirichlet que tenemos. Y hacemos los cálculos como si los pigorros, como si los pigorros no, como si estos pis que se generan de la Dirichlet son los que reemplazan los pigorros que calculábamos nosotros anteriormente. Cosa tan rara esta, ¿cierto? Estamos haciendo una cosa que no es muy intuitiva. Entonces estamos utilizando una distribución que muchos la acaban de ver la primera vez, otros ya la han visto, que es la Dirichlet, ¿cierto? Y esa Dirichlet sirve para datos composicionales y yo la estoy utilizando para las proporciones de una multinomial. La proporción de una multinomial, recuerden que son valores todos positivos y cuya suma da 1. Entonces es una especie de dato composicional. Entonces la Dirichlet sirve para representar esas proporciones. Entonces lo que hacemos es sacar muestras de la Dirichlet. Sacamos muchas muestras. Ahora tenemos un problema grande. ¿Cómo sacamos muestras de una Dirichlet? Entonces, afortunadamente hay algoritmos en la gente que trabaja en estadística computacional y en especial en el área de simulación que proponen algoritmos para sacar muestras cuasi aleatorias de todas las distribuciones posibles que sean útiles. Entonces es un trabajo importante que hay algunos mmm, estadísticos, que hay algunos matemáticos, que hay algunos científicos computacionales que dedican toda su vida a la propuesta de algoritmos para generar muestras de muchas distribuciones. Cuando se utiliza la función rnorm para generar números aleatorios de una normal, ¿quién ha utilizado esa? ¿O quién no ha utilizado la función rnorm en sus cursos de inferencia, cuando está uno haciendo trabajo ese teórico en inferencia y quiere uno validar cosas? Usted sí la conoce. Sí, profe. Bueno, entonces, esa función no es que yo le diga al computador, veo, vos tenés una distribución normal ahí metida, regálame unos números aleatorios de esa distribución. No, alguien creó unos, al menos un algoritmo que me permite a mí generar números que yo como usuario confío se parezcan a muestras sacadas de una verdadera normal. Pero usted conoce cuáles son los algoritmos que le generan muestras normales en un computador en el programa R. Hay cientos de algoritmos. Hay un libro de simulación, que es el de Fish, que es un libro que tiene por ahí 800, 900 páginas, y usted desde que lo abre hasta que lo cierra, son puros algoritmos para generar muchas distribuciones distintas. Hay un libro de Patel and Reed que se llama Handbook of the Normal Distribution. Si ustedes quieren ver algoritmos, pues ya es un libro muy viejo, ¿cierto? Es un libro de la década del 80, pero es un libro que contiene los algoritmos más utilizados hasta esa época, ¿cierto? Para generar números normales. Y hay libros también que permiten verlo, pues hay los algoritmos con que se generan distribuciones de otro tipo, por ejemplo, cómo se generan números aleatorios de una gama, cómo se generan números aleatorios de una beta, cómo se generan números aleatorios de una normal, cómo se generan números aleatorios de cualquier distribución. Entonces, usted al menos alguna vez en la vida debe meterse en la página de ayuda de la función rnorm y mirar cuáles son los
¿qué algoritmos dispone el R para generar números aleatorios normales? Bueno, eso es otro cuento. Entonces nosotros generamos muestras de proporciones de una Dirichlet. ¿Cuántas muestras? Muchas. ¿Sí? Vamos a generar, por ejemplo, de cada Dirichlet generamos 1000 muestras al azar de cada Dirichlet. Y cogemos cada muestra, por ejemplo, la primera muestra del primer estrato, lo juntamos con la primera muestra del segundo estrato, lo juntamos con la primera muestra del último estrato. Y ya ese vectorcito de pis, ya a mí me está representando el vector largo de probabilidades estimadas. Entonces yo ya puedo hacer mis cálculos normales como los hago con la metodología GSK tradicionalmente. Entonces yo puedo calcular x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta por f de pi. Este pi es el vector largo simulado de la Dirichlet. Entonces los f's los construyo yo a partir de los vectores largos de pi. Ahora el problema mío es que yo voy a tener muchas muestras de la Dirichlet. Entonces para mi primer estrato tengo la segunda muestra. Para mi segundo estrato tengo la segunda muestra. Para el último estrato tengo la segunda muestra. Cojo esas segundas muestras y las junto en un solo vectorcito. ¿Sí? Y calculo nuevamente la f de interés. Y calculo este valor, este beta. Cojo la tercera fila. Entonces la tercera muestra, perdón, del primer estrato. La tercera muestra del segundo estrato. La tercera muestra del último estrato. Hago este cálculo, esta f de pi. Hago esta operación algebraica y obtengo el tercer beta. Y eso lo repito, digamos, 1000 veces, hasta agotar todas mis muestras de la Dirichlet para cada estrato. Si a alguien se le dio por sacar 10.000 muestras, lo tiene que sacar 10.000 veces. Entonces, esos 1000 betas, cuando yo hago el histograma de esos 1000 betas, yo tengo una representación simulada de la distribución posterior de beta. ¿Cómo? ¿Y dónde está la priori de beta? No necesito verla. Esto es increíble. O sea, este es un arma superpoderosa que es lo que es la simulación. No necesito yo tener por ningún lado la a priori de la beta y sin embargo yo llego a la a posteriori de la distribución beta. Y si yo escogí una a priori no informativa, entonces la distribución simulada de los betas la puedo comparar con la distribución hallada de los estimadores de verosimilitud. ¿Cómo? Eso es la distribución. ¿Cómo la llamamos nosotros en estadística clásica? La distribución muestral, ¿cierto? O sea, si la a priori sobre los estratos que se escoge es de tipo no informativo, entonces la distribución simulada va a ser una especie de retrato de la distribución muestral del parámetro de interés. Maravilloso. Y mire que en este caso nosotros no necesitamos recurrir a teoremas límites, ¿cierto? No necesitamos decir que asintóticamente esto va a ser una normal, que va a tener tal media, que asintóticamente va a tener una matriz de varianza y covarianza, sino que esa distribución simulada va a ser una representación y va a tener una ventaja que va a ser más fidedigna de la verdadera distribución muestral que la que uno encuentra vía distribuciones asintóticas, porque las de las distribuciones asintóticas todas son normales.
poco eso nos pasa. Esto es un mundo de alguna manera maravilloso para problemas estadísticos que han sido muy difíciles de resolver durante décadas. Y la bayesiana, aprovechándose de los métodos de simulación, eh, ha logrado darle respuestas satisfactorias a muchos problemas. No son respuestas exactas, son respuestas simuladas. Recuerden lo que piensan muchos matemáticos de los resultados encontrados vía simulación, que son como resultados no muy puristas, ¿cierto? Entonces por eso lo llaman a veces resultados sucios. No son resultados encontrados en forma analítica, con demostraciones bien bonitas o cosas de esas, sino que son resultados útiles hallados con una máquina, con un computador. Entonces, miren lo fácil que es. Entonces, la teoría bayesiana es muy simple. Entonces, aquí tengo ya en forma explícita lo que les acabo de decir, ¿cierto? Muchas muestras de cada Dirichlet, siempre es el mismo número de muestras, ¿cierto? Yo saco 1000 muestras del primer estrato, saco 1000 muestras del segundo estrato, saco 1000 muestras del último estrato. Si saco 10.000 muestras del primer estrato, 10.000 muestras del segundo estrato, 10.000 muestras del último estrato. Entonces viene una pregunta que es muy difícil de responder, que es muy técnica y que a veces la gente pasa por encima de la cuestión sin pensar, y es ¿cuántas muestras simuladas tengo yo que sacar? Y la respuesta para eso, por eso les digo yo que es difícil, depende de la complejidad del problema. O sea, en algunos casos, unas muestras pequeñas son suficientes, en muchos casos, eh, muestras pequeñas puede que no sirvan. Hay un caso parecido que ustedes trabajan con frecuencia, es el del bootstrap. Me imagino que todos han visto en alguna clase los conceptos básicos de bootstrap, ¿cierto? ¿Quién no lo ha visto? ¿Alguien no lo ha visto? Bueno, todo el mundo se quedó callado, entonces pienso que todo el mundo lo ha visto o que todo el mundo está allá viendo la Vuelta a España o cosas de ese estilo. Eh, entonces, cuando a uno le muestran el bootstrap, a uno le dicen, no, es que yo estoy haciendo un remuestreo, ¿cierto? Un remuestreo, ¿qué es un remuestreo? Un remuestreo es sacar una muestra de una muestra, ¿cierto? Entonces esa muestra se puede sacar de muchas formas. Entonces Efron propuso sacar muchas muestras del mismo tamaño de la muestra original. Y a cada muestra de esas, o sea, cada muestra obtenida por remuestreo, se le calcula el estadístico de interés. O sea, yo estoy interesado en el promedio, o yo estoy interesado en la mediana, o yo estoy interesado en el rango intercuartílico. Entonces a cada muestra de esas les calculo ese parámetro, ¿cierto? Le calculo ese valor. Y al final, entonces yo voy a tener un número de muestras sacadas por remuestreo. ¿Cuántas? Y esa pregunta ha sido la pregunta que ha perseguido la gente que hace bootstrap todo el tiempo. ¿Cuántas muestras por remuestreo tengo que sacar yo? Entonces las recomendaciones, por ejemplo, Efron en algunos problemas ha recomendado sacar 250 muestras. En otros problemas sacar casi 1000. Pero es un número que no tiene una solución
absolutamente cerrada, ¿cierto? Muchos programas por defecto sacan 1000 muestras. Otros programas por defecto sacan 999. Entonces la gente dice, pues ¿por qué 999? Bueno, ahí Efron puso a pensar a mucha gente con esos números tan raros. Bueno, y otra pregunta que tiene el Bootstrap es ¿qué tan pequeña debe ser la muestra original para que el Bootstrap funcione? Y esa es otra pregunta muy difícil de resolver, ¿cierto? A usted le dan la idea de que el Bootstrap funciona con cualquier tamaño muestral. Y entonces el Bootstrap hay que saberlo hacer. Y el Bootstrap tiene otro problema, que el Bootstrap, dependiendo del problema, no trabaja directamente sobre observaciones, sino sobre resultados intermedios del modelo, del modelo que uno está construyendo. Entonces el Bootstrap tiene tanto de largo como de ancho. Y hay modificaciones al Bootstrap para que las cosas funcionen mejor. En cambio, con la bayesiana las cosas no son tan complicadas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos muchas muestras generadas del producto Dirichlet. Hacemos los cálculos del beta utilizando las fórmulas que ya tenemos en GSK y todos esos betas nos van a permitir a nosotros, vía un estimador estilo histograma o un estimador de densidades, encontrar una foto de la distribución muestral. Y toda la inferencia la construimos nosotros a partir de esa foto, ¿cierto? Ya tenemos una distribución que esperamos nosotros internamente se parezca mucho a la verdadera distribución muestral. Entonces, si queremos hallar un intervalo de confianza, entonces lo sacamos de ahí. Si queremos hallar un estimador de máxima verosimilitud, lo sacamos de ahí. Si queremos responder preguntas para pruebas de hipótesis, las respondemos de alguna modificación de eso. Bueno, y aquí tengo entonces una función en GSK para utilizar la metodología bayesiana. Bueno, entonces están los argumentos de la función, ¿cierto? Y otras cositas. Bueno, aquí tengo la función principal. Mire que hay unos paquetes que se requieren aquí para hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, el paquete Metrics tiene algunos algoritmos para hacer ciertos trabajos matriciales que funcionan mejor que los que están en la base. El paquete más tiene ciertas funciones que hacen ciertas cosas. El paquete MCMCPack tiene un generador de números aleatorios, de muestras aleatorias de la distribución Dirichlet. Entonces, esta función, que se llama GSK Bayes, un nombre nada original, nos pide como argumento en SIM, o sea, cuántas muestras voy a sacar de cada distribución Dirichlet. El N es la tabla de los datos. Número de estratos es un número que me dice cuántos estratos tengo yo en esta tabla. A es una matriz para poder hacer transformaciones de tipo lineal. Logaritmo igual f es si yo quiero hacer transformaciones logarítmicas. Log de AP si yo quiero hacer transformaciones logarítmicas sobre AP, ¿cierto? Y si quiero, por ejemplo, correr regresiones, yo tendría que definirle la X, y si yo quiero hacer otras transformaciones, debería darle la B. Bueno, este programa no es completo, o sea, no piensen que es un programa completo. Entonces, yo necesito calcular mi distribución Dirichlet posterior. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente sumo la tabla de datos con los parámetros a priori.
Miren que los parámetros a priori por defecto son todos iguales a 1. Sí, estoy asumiendo una distribución a priori no informativa. Entonces mi distribución, mis alfas a posteriori, los calculo fácilmente. Simplemente sumo la tabla de datos con la tabla de parámetros a priori, que en este caso son todos iguales a 1. Tengo las funciones auxiliares de siempre. Bueno, genera la matriz A. Esto lo hemos visto varias veces. Y aquí hacemos las operaciones básicas. Entonces tengo mi distribución posterior, ¿cierto? Y aquí en este pedacito, miren, estamos generando la Dirichlet, la distribución Dirichlet. La distribución es Dirichlet y podemos tener las matrices de varianzas y covarianzas tradicionales de la multinomial, podemos tener todos los resultados que estábamos teniendo en los otros programas. Y si esta transformación es cierta o es falsa, hacemos ciertas cosas, ¿sí? Entonces los cálculos algebraicos son fáciles. Bueno, y aquí termina la función GSK Bayes, GSK Bayes. Miren que es relativamente corta, ¿cierto? Pero es una función que resuelve algunos problemas interesantes. Yo les recomiendo más bien que ustedes traten de construir el código ustedes mismos, ¿cierto? No le peguen mucho a estos códigos que yo les presento, que yo escribo y que no son muy buenos técnicamente. Entonces tenemos aquí esta tabla de datos. Tenemos la siguiente tabla, presenta información sobre niños zurdos y el género. Esta tabla ya la hemos visto muchas veces y ya sabemos muchos problemas que nosotros podemos tener aquí. Un problema que podemos querer resolver es el de independencia. Si hay independencia entre el género y la habilidad manual del estudiante. Otra pregunta que podríamos responder nosotros aquí sería si la proporción de niños zurdos es igual a la proporción de niñas zurdas, ¿cierto? Mire que, entonces aquí vamos a responder el de asociación. Y vamos a utilizar el odds ratio, ¿cierto? El odds ratio que lo habíamos visto al comienzo del curso, que es una medida que la utilizan como asociación, pero aquí vamos a utilizar el log del odds ratio. Entonces tenemos la matriz de datos y aquí nosotros vamos a utilizar la función sapply a este vector, un vector que tiene 1000 repeticiones de 1, 1, 1, 1. Este simplemente es un parámetro dummy, ¿cierto? Simplemente él va con esta función a recorrer este vector 1000 veces, porque la función como está escrita solamente me entrega un único valor simulado. Entonces yo necesito que me entregue 1000. Entonces listo. Entonces le digo, voy a utilizar la función GSK Batches y le voy a entregar el n, la tabla, ¿cierto? ¿Cuántos estratos hay? Como estoy hablando de asociación, entonces estoy asumiendo que hay un solo estrato. Tengo la relación entre las probabilidades de la tabla y la voy a trabajar desde el punto de vista logarítmico, ¿cierto? Voy a tener logaritmo de pi1,1 menos logaritmo de pi1,2 menos logaritmo de pi2,1 más logaritmo de pi2,2. Entonces este es el log de la razón de odds. Corro esas simulaciones, mire que las envío, creo un objeto que se llama res, ¿cierto? Que me genera 1000 valores del logaritmo de la razón de odds. Y entonces le digo que me muestre un resumen
de esas 1000 simulaciones. Entonces el mínimo valor simulado fue menos 0.73 y el máximo valor fue 0.593. La media estuvo en menos 0.053 y la mediana en menos 0.054. Mire que la media y la mediana son bastante parecidos, ¿cierto? Entonces tengo los cuartiles. Miren que el primer cuartil está mucho más alejado de, bueno, está a 10 puntos, no está tan asimétrica la distribución, no. La asimetría no es extraordinariamente, la asimetría no es extraordinariamente visible. Puedo calcular la desviación estándar, ¿cierto? Puedo calcular la varianza de ese vector. Recuerde que ese vector nos está representando la distribución muestral del logaritmo de la razón de Odds. Puedo decirle que me calcule unos cuantiles. Entonces el cuantil 2.5% junto con el cuantil 97.5% me dan un intervalo de confianza del 95% para el log de la razón de Odds. ¿Sí? Entonces me da aquí el log de la razón de Odds está entre menos 0.46 y 0.33. Mire que el log de la razón de Odds contiene, ese intervalo contiene el 0. Entonces yo no podría rechazar el supuesto de independencia entre la habilidad manual del estudiante y el género del estudiante. Ahora, si yo necesito el odds directamente, entonces simplemente yo exponencio los resultados que obtuve en la simulación. Entonces mire que aquí yo tengo el mismo el intervalo de confianza del 95%, pero este sí es del odds y hago el gráfico de la densidad. Y entonces miren que esta distribución tiene una cola un poquito notable a la derecha, ¿cierto? O sea, si yo aproximo esto a una normal, de pronto me esté quedando cortico. Pero alguien puede quedar satisfecho y decir, yo voy a aproximar esto a una normal. Ahora, cuando yo aproximo una distribución a una normal, yo tengo que garantizar cosas, ¿cierto? Que la distribución que voy a aproximar a la normal sea unimodal. Que la distribución que yo voy a aproximar a la normal si se parezca a una normal, ¿cierto? Usualmente uno lo hace vía comparación de ciertas características, por ejemplo la kurtosis y el sesgo. ¿Qué tanto es la kurtosis de esta distribución comparada con la kurtosis de la normal? Si la kurtosis de esta distribución se parece a la de la normal, la de la distribución normal, ¿cuál es la kurtosis? A ver si alguien se acuerda. Cero, ¿cierto? La distribución normal tiene kurtosis cero. Pero si yo tengo una distribución muy picuda con respecto a la normal, entonces la aproximación puede no ser muy buena. Si yo tengo una distribución muy platicúrtica, o sea, muy aplanada con respecto a la normal, entonces la aproximación puede que no sea buena. Si yo tengo una distribución multimodal, puede que la aproximación no sea muy buena. Pero, entonces aquí viene una crítica que yo le hago a mucha gente, a mucha gente, no, a muchos investigadores, sobre todo del área matemática, que ellos tienden a volver normal casi todo. Todo lo aproximan a la normal con una tranquilidad, como si no, eso no tuviera ninguna implicaciones.
Las implicaciones pueden estar en el campo inferencial, ¿cierto? Porque mis intervalos de confianza van a ser diferentes. Entonces, en R hay un paquete que se llama EpiTools. Los que han visto el curso de epidemiología, lo más seguro es que han trabajado este paquete EpiTools, ¿cierto? Y este paquete EpiTools les presenta, este es de epidemiología, ¿cierto? Pero les presenta aquí un intervalo de confianza para el odds ratio. Ese intervalo de confianza, el 95%, tiene límite inferior 0.6324 y límite superior 1.42. Aquí tenemos el límite inferior es 0.62 y el límite superior es 1.39. 0.63 y en el otro me había dado 0.62. Y aquí me dio 1.42 y en el otro me dio 1.39. ¿Cierto? El estimador puntual que me da este programa es 0.9465. Si yo calculo la mediana me da 0.947. La mediana, ¿cierto? Que la mediana en este caso sería un estimador de la localización. O yo podría calcular el promedio de este vector y tener la media. O podría calcular la moda. Y la moda también sería otro estimador. Entonces, miren que los resultados no son tan extraordinariamente diferentes, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué? Por un lado, porque los tamaños muestrales son relativamente grandes. Mire que yo tengo aquí muchos niños y muchas niñas, ¿cierto? Tengo alrededor de casi 200 niñas y tengo casi 200, pues tengo 280 niños. Entonces los tamaños muestrales son relativamente grandes. Entonces los métodos asintóticos funcionan decentemente. Y estos cálculos que presenta la librería, el paquete EpiTools, son de carácter asintótico. Son de carácter asintótico. Y aquí vienen unas preguntas que son difíciles. ¿Cuál es la metodología utilizada en el paquete? No es muy clara. Aquí nos hablan de métodos que son que dicen exactos, pero cuando el tamaño muestral es tan grande, aquí abajito, que no lo alcanzo a mostrar por este aviso que está aquí. Bueno, en página completa. Aquí dicen que están utilizando el método de la mediana insesgada y el método exacto MID-Pi. Esto que está aquí para esta tabla de datos es una pequeña mentirita porque este método MID-Pi funciona bien cuando los tamaños muestrales, funciona bien, no es una aproximación, cuando los tamaños muestrales son relativamente pequeños. Y aquí tenemos tamaños muestrales grandes y cuando tenemos tamaños muestrales grandes, usualmente los investigadores o los programas lo que hacen es meterse con resultados de carácter asintótico. Entonces, a pesar de la nota que tengamos aquí, esta nota hay que mirarla con cierta reserva. Este paquete es muy popular, este paquete que tenemos aquí. Y mire que la función es la función odds ratio. La función está aquí, en esta librería. ¿Sí? Nosotros lo hicimos sin saber que la función estaba ahí, ¿cierto? Lo hicimos nosotros a mano. A mano es utilizando este programa. Un programa que escribimos y un programa que hace muchas cosas y que entrega resultados que son, como son bayesianos, de alguna manera son más
exactos que los que entrega el paquete EpiTools. ¿Por qué son más exactos? Porque nosotros trabajamos con a priori no informativas. ¿Cuándo se nos vendrían a nosotros al piso estos resultados? Cuando los tamaños muestrales sean excesivamente pequeños y las a priori no informativas empiezan a tener una importancia muy grande en los resultados finales. Entonces ahí, cuando los tamaños muestrales son excesivamente pequeños, ya las a priori no informativas empiezan a tener un lado muy negativo, ¿cierto? Empiezan a dominar el trabajo inferencial. Pero, como les he dicho en varias ocasiones, en estadística, sobre todo para datos categóricos, hay paquetes, hay uno que se llama StatExact y LogExact, que fue el sacado por Patel y Misra, que yo les conté a ustedes que SAS lo compró posteriormente, les compró el código a ellos. Ese paquete daba la impresión de sacar estadística exacta para tablas de contingencia. Entonces, muchas discusiones que se tenían en reuniones y en cosas de estas, la gente decía, un momentico, es que eso no es que sea muy fiable en un 100%. Una cosa es que yo saque un resultado por un método combinatorio y que a mí me satisfaga ese resultado por ese método combinatorio, y otra cosa es que yo pueda hacer un trabajo inferencial serio con tamaños muestrales muy pequeños, ¿cierto? Piensen ustedes en esta situación, piensen ustedes que lanzan una moneda al aire una sola vez y la moneda cae cara y usted empieza a hacer inferencias a partir de esa muestra de tamaño 1. La pregunta es, ¿usted confía en esos resultados inferenciales? Pueden estar realizados correctamente, pero el tamaño muestral es tan pequeño que usted no confía, ¿cierto? Usted dice, no, yo necesito más información muestral. ¿Cuánta más? Y ahí esa es otra pregunta del millón. Yo necesito definir un tamaño muestral dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero construir un intervalo de confianza, el tamaño muestral es 1, y si yo quiero hacer una prueba de hipótesis, el tamaño muestral es otro, ¿cierto? Y aquí estaríamos metiéndonos en esos caminos escabrosos, de los tamaños muestrales, que ya los vimos vía simulación, ¿cierto? Entonces, miren que a pesar de que el programa decía que era estadística exacta y que muchos usuarios creían que eso significaba estadística correcta, el significado era completamente distinto. O sea, una cosa es que sea efectivamente exacta y otra cosa es que sea estadística correcta. Entonces aquí les quedan esas preguntas a ustedes, ¿cierto? Entonces nosotros posteriormente volveremos a mirar estos programas de bayesianos marginalmente, porque el objeto del curso no es hacer categóricos bayesianos, pero mirar que se pueden resolver por este lado. Bueno, jóvenes, aquí acabo esta clase, entonces ahí les queda una pinturita por encima de lo que es la metodología bayesiana para GSK, ¿cierto? Seguimos trabajando con la GSK tradicional, pero ustedes quedan ya con la idea de que se puede hacer también desde el punto de vista bayesiano. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la semana entrante. Gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Es que muchos nos estamos preguntando sobre el enunciado del parcial, porque pues sabemos que toca hacer modelos logísticos y modelos multinomiales, pero no sé si le vayas a añadir como algunas condiciones o no hay tantas condiciones para el parcial. No, ustedes van a construir modelos y van a justificar los modelos, los van a analizar, los van a obviamente estimar, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tienen? Entonces no, simplemente ustedes con la base de datos dicen, yo quiero estudiar esto. Si tener lavadora en la casa hace
que el estudiante esté en el percentil 50% superior o en el percentil 50% inferior en los resultados de la prueba saber. Ese es un modelo logístico tradicional. Otro sería ver en qué decil queda el estudiante, ¿cierto? Si tiene lavadora en la casa. Ahora, pues ponerlo con lavadora no, pero por ejemplo el nivel de riqueza. El nivel de riqueza del estudiante me permite a mí predecir estadísticamente en qué posición va a quedar el estudiante. El nivel de riqueza y el tipo de institución en la que trabaje, o el nivel de riqueza del estudiante y el nivel de riqueza del estudiante. Entonces ya son preguntas que ustedes se hacen y las resuelven con estos modelos. Sí, sí es claro. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, son ustedes los que van a hacer las preguntas y que van a responderlas utilizando esos modelos. Obviamente uno espera que construyan muchos, o sea, la base es muy rica, la base tiene muchas posibilidades y ustedes pueden eh, proponer modelos muy distintos. Sí, bueno, jóvenes, entonces yo voy a colgar ya. Nos vemos la próxima semana.